Me gustaría que prepare su Biblia, su cuaderno de apuntes, si lo trajo, si tiene el buen hábito. Buenos días. Hoy tengo el privilegio de acompañarlos compartiendo con ustedes la enseñanza. Así que les invito a que por favor se concentren, que si tienen su celular a la mano, que sea estrictamente para leer la Biblia que usted tenga instalada allí. Y que en esta mañana podamos recibir de parte de Dios este alimento, esta enseñanza. Amén. Le invito a que busquen su Biblia, el libro de Primera de Corintios, y allí busque el capítulo 2. El que lo tenga diga amén. Dice la palabra de Dios, tiene como título en las Escrituras, proclamando a Cristo crucificado. Vamos a leer este tema y del versículo 6 al 16 también, así que yo lo voy a leer, no se preocupe. Dice la palabra de Dios, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juez de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén y amén. En esta mañana voy a compartir con ustedes un mensaje que tiene como título La obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo se titula? La obra del Espíritu Santo en el creyente. Y nosotros debemos saber, como servidores de Dios, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, los que nos congregamos aquí, que es necesario que nosotros entendamos de dónde proviene nuestra conversión. Dice la Escritura que el Señor es soberano en todas sus operaciones y que Él provee al hombre todo lo que el hombre necesita para su salvación. Así que podemos
comenzar diciendo que el creyente verdadero debe entender que la conversión es un acto soberano de Dios y que Él, y solo Él, puede hacer posible para que una persona que decida creer en el sacrificio de Cristo reciba una nueva vida espiritual. La conversión es un acto espiritual, es un acto que proviene de Dios, es una obra celestial y nosotros como creyentes debemos entender, aprender acerca de esto y ser conscientes de ello. Muchas veces el creyente, muchas personas dicen ser creyentes y van y asisten a una iglesia, pero no conocen la obra del Espíritu Santo ni tienen comunión con el Espíritu Santo. Solamente dicen ser creyentes, se colocan una etiqueta, pero no hay comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sus obras y sus actos no reflejan que Dios vive en ellos. Entonces encontramos que hay varios tipos de creyente y los mismos evangelios lo enseñan. Hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios enseña que le fueron a preguntar al Señor Jesucristo: Señor, está creciendo la cizaña juntamente con el trigo. Y el temor de los discípulos era que la cizaña, como es una planta más fuerte, es mala, abrazara al trigo y lo hiciera dañarse y el trigo no pudiera florecer. Le dijeron: arrancamos la cizaña, y el Señor les dijo: no, déjenla que crezca juntamente con el trigo, porque a su debido tiempo yo la arrancaré, y en ese momento yo vendré y separaré la cizaña del trigo, y a una la llevaré al granero y a la otra la echaré en el fuego. Entonces el mismo Señor nos enseña que hay un tipo de creyente, que en este caso simboliza el trigo, que es el creyente verdadero, el creyente que permanece, el creyente que conoce las Escrituras, el creyente que obedece a las Escrituras. Un creyente que no solamente es creyente, sino que es hijo de Dios, pero no hijo de Dios porque Él lo dice, hijo de Dios porque Dios lo dice. Para los que son padres, cuando uno le dice a un hijo, hijo, es porque uno sabe que él proviene de usted mismo y usted le puede llamar hijo. Si el hijo nunca se le informara eso, el hijo crecería sin saber de dónde viene. Pero el padre, como responsabilidad, lo llama hijo y lo empieza a enseñar y a instruir como hijo. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Cuando Él nos hace hijos, Él nos llama y nos muestra que somos sus hijos, nos enseña a obedecerle como a hijos, y en ese sentido entonces nosotros nos convertimos en hijos obedientes. Somos verdaderos hijos. ¿Porque quién lo dice? Porque el Padre lo dice. Cuando nosotros hablamos de la conversión, recuerde que la conversión es una nueva vida en Cristo, que fue para nosotros ejecutada en la cruz del Calvario y ahora la conocemos por la palabra de Dios. Así que la conversión, como desde hace 8 días venimos estudiando, es producto de nuestra cercanía para con Dios. Cuando el Señor está cerca a nosotros, Él provee la conversión, Él provee el arrepentimiento, Él proveyó a Jesucristo el Cordero, Él provee todas las cosas para nuestra salvación. Por eso le llamamos las provisiones. Cuando el Padre realiza la obra en nosotros, es obra de su Espíritu en nosotros. No es algo que el hombre pueda proveer o que el hombre por sí solo pueda dar o buscar, como mucha gente dice, es que yo busqué al Señor. No, el Señor te buscó a ti y te trajo a Él, que es muy diferente. ¿Por qué lo enseñamos de esa forma? Porque la palabra dice que Dios es soberano. Él es soberano. Él toma sus propias decisiones y Él es supremo, no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y Él determinó que desde antes de la creación de los cielos y de la tierra, tú fueses escogido para Él. Escucha bien, Él nos escogió. Y Él fue al mundo y te sacó del mundo y te trajo aquí. Para los que tuvimos la desfortuna de vivir algún tiempo, algunos años en el desconocimiento de Dios.
Así que la conversión es ese nacimiento espiritual que proveyó el Dios Padre a través de Jesucristo en una cruz para el perdón de nuestros pecados, y resucitando Él al tercer día, juntamente con Él nos dio vida eterna con Él. Escuche bien, en la palabra de Dios hay 8 ejemplos de personas que resucitaron. Y resucitaron y tuvieron unos años más porque el Señor se los concedió, pero ellos murieron. Al final murieron de viejitos. Pero Jesucristo, que murió en una cruz y resucitó al tercer día por obra y gracia del Espíritu Santo, resucitó para vida eterna. Por eso la resurrección de Cristo es única. Y dice la palabra de Dios que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primero que resucitó para vida eterna entre muchos hermanos. O sea que nosotros debemos resucitar para vida eterna juntamente con Él. Lo que sucede es que lo que sucedió en Cristo de forma física, en nosotros ocurre de forma espiritual. No es que nosotros ahora tengamos que salir a la Boyacá, hacernos atropellar para morir y resucitar. No, es espiritual. La conversión es espiritual, la provee Dios. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son verdad. Y la verdad de la palabra de Dios es innegable. Es innegable. Y nosotros tenemos en las Escrituras la verdad de Dios escrita, inspirada por su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Tiene una utilidad. Y nosotros en esta mañana estamos aprendiendo acerca de esa utilidad. Así que la conversión es un acto espiritual que solo por el Espíritu de Dios es realizado en nosotros. Escuche bien, solo por el Espíritu de Dios es realizado en nosotros. Nuevamente voy a leer lo que dicen los 5 primeros versículos en cuanto a lo que hizo el apóstol Pablo en aquella época. Dice la palabra de Dios que él proclamaba a Cristo. Dice el versículo 1 de 1 de Corintios 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren lo que hacía el apóstol Pablo. Miren cómo lo aprendió el apóstol Pablo. Y hace 8 días repasábamos de dónde salió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre llamado Saulo de Tarso. Le llamaban así porque nació en una ciudad llamada Tarsis. Y la costumbre era llamarlo por el nombre y de pronunciar la ciudad de donde había nacido, la procedencia. Y él era un asesino, perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, para apedrearlos, para latigarlos, para asesinarlos. Y él participó en homicidios. Y hace 8 días hablábamos de eso, el pastor nos enseñaba acerca de eso. Y lo encontramos en las Escrituras, el ejemplo de Saulo. Y estando él camino a Damasco para una vez más prender a los discípulos de Jesús, había pedido autorización y cartas para poder hacer esto, para poderlos perseguir. Y dice la palabra de Dios que estando él en mitad del camino hacia Damasco, un resplandor de luz vino a él y él cayó a tierra. Y cuando se incorporó, el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Saulo en el instante siguiente le dice: ¿qué quieres que yo haga? Escuche bien, este hombre era un asesino de cristianos, pero cuando escuchó que el que le estaba hablando era el Jesús al que él perseguía, le dijo: ¿qué quieres que yo haga?
Estaba dispuesto a servirle. Y uno podría pensar, ¿pero por qué y de dónde? Porque a él lo alcanzó la luz de Cristo. Y yo sé que los que estamos aquí, los que vinimos en esta mañana en obediencia a la palabra que ordena congregarnos, venimos en gratitud porque algún día la luz de Cristo nos alumbró. Esa luz nos alcanzó en el camino, como le pasó a Pablo. Quizás íbamos a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó, y su luz vino a nosotros. Y ahora, o a partir del momento en el que le conocimos, nuestra pregunta hacia Él es: ¿qué quieres que yo haga? Escuche bien y recuérdelo, nosotros somos siervos. Nosotros predicamos la palabra de Dios, la que está escrita por inspiración del Espíritu Santo. Esa es nuestra función y nuestra misión. Yo no soy nadie especial, yo soy un siervo como todos nosotros y como el pastor mismo nos ha enseñado. Todos somos siervos, todos somos servidores. Cualquiera de ustedes, en el momento que el pastor o yo no podamos venir, puede pararse aquí, predicar, dar la palabra. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo Pablo. Pablo estaba dispuesto a servir. La palabra dice que él no utilizaba palabras persuasivas. Nosotros no venimos a convencer a nadie. Nosotros venimos a transmitir un mensaje que está escrito hace más de 2000 años. Así que esto no es, yo me puedo parar de cabeza y hacer muchas cosas aquí. Y eso no va a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios, que está obrando en cada corazón mientras se predica la palabra, mientras se da la palabra, mientras se expone la palabra. Entonces, el mismo apóstol lo hacía de esa forma. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo fue enviado por el Padre para venir a esta tierra y ser crucificado y morir por nuestros pecados, y entendemos que al tercer día resucita, está con los discípulos 40 días más, asciende, es glorificado y recibido por el Padre, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que predicamos, a un Cristo y a este crucificado, como lo dice Pablo. Repito, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si eso lo enseña el apóstol, y así esa era la forma de hacerlo por parte de él, del apóstol Pablo, ¿será que nosotros debemos hacer algo diferente? ¿Alguna estrategia que nos enseñe algún hombre para dar la palabra de Dios o para compartirla? No. La palabra es clara, la palabra ya está escrita, el ejemplo de Pablo está ahí, y nosotros debemos proponernos lo mismo que él se propuso. No ir con ejemplos o con palabras vanas. Dice que no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando Pablo dice que con demostración de Espíritu y de poder, es porque él sabía, era consciente que el Espíritu Santo de Dios obraba en él para predicar esa palabra. Y no era para predicar ni para glorificar el nombre de Pablo, era para glorificar el nombre de Dios. Como a todos nosotros nos debe pasar. La palabra de Dios fue escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, teniendo como centro a Jesucristo. El Antiguo Testamento nos enseña que los profetas y todos los libros están basados en la venida del Mesías a la tierra, en el nacimiento del Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento entonces nos cuentan cómo fue la llegada del Señor. Y a partir del libro de los Hechos nació la iglesia primitiva, hablando de lo que hizo Jesucristo y cómo partió la historia en dos partes. En el Antiguo Testamento
antes de Cristo y en el Nuevo Testamento después de Cristo. Pero los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo, tienen como centro Jesucristo. Así que nosotros no predicamos cosa distinta. Esa es nuestra función. Ese es el famoso don de profecía, predicar la palabra. Somos mensajeros, damos la palabra. ¿Cuál palabra? La que está escrita, no la que se me ocurre a mí, no el ejemplo, no los 10 tips para parecerse más al pastor o volverse tan simpático como el predicador. No es eso, no es eso. Estamos aquí para predicar a Cristo y a este crucificado, con demostración de espíritu y de poder. Y cuando podemos entender que el Espíritu Santo de Dios vino a nosotros por la obra de la cruz, Cristo murió en una cruz y en ese momento dijo: todo está consumado, todo está hecho. En ese momento todas las cosas espirituales se ejecutaron para nosotros y vinieron sobre los hijos de Dios. Lo que sucede es que como ahora nosotros las estamos conociendo, pues nosotros pareciera que las recibimos cada 8 días, pero ya fueron todas ejecutadas en la cruz. Por eso es que ahora cada vez que aprendemos algo nuevo de la palabra, se trata de entonces comenzar a practicar eso nuevo, no siendo tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. De eso se trata todo esto. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuche bien, es en el poder de Dios, no es en la sabiduría que tenga un hombre. Nosotros no predicamos ideologías, nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a una persona y esa persona se llama Jesucristo y vino a morir por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que predicamos, a una persona. Y todos los aquí presentes, cuando lleguemos al momento de compartirle o predicarle a otra persona, deben hacer exactamente lo mismo, con demostración de espíritu y de poder, y en el poder de Dios. Cuando nosotros entonces entendemos este principio, podemos comprender que la Trinidad tiene un objetivo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, creador de los cielos y de la tierra. Dios Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Y Dios Espíritu Santo, el que hoy en día está en nosotros y ejecuta la obra de Dios en nosotros. Dice que el que ha empezado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el tiempo de Jesucristo. ¿Quién es el que ha empezado la buena obra en nosotros? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos conocer las obras del Padre ni las del Hijo. Dentro de un hogar, por ejemplo, o dentro de una empresa, hay jerarquías. En la Trinidad también las hay. El Espíritu Santo es subordinado del Padre y le da preeminencia al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Y lo tenemos claro, son uno mismo. El Padre actuó enviando a su Hijo Jesucristo al Cordero, enviándolo a morir a esta tierra para el perdón de nuestros pecados. El Hijo aquí dio su vida para el perdón de pecados de nosotros. Y el Espíritu Santo ahora obra en nosotros para que podamos entender estas cosas que tanto el Padre como el Hijo hacen. Y todo lo que el Espíritu Santo hace en cada persona es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Recuerde que la obra del Espíritu Santo es exclusivamente para dar testimonio de Cristo, no para exaltar al hombre. La obra del Espíritu Santo no es para exaltar al hombre, no es para mostrar cómo el hombre está de ungido. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios todos por igual.
El hecho de que yo esté aquí no me hace más ungido que ustedes, porque el mismo Jesucristo que murió por ustedes murió por mí. Así que todos estamos en igualdad de condiciones. El Señor, a través del Espíritu Santo, se glorifica Él mismo. Y toda la gloria de la obra del Espíritu Santo en cada persona y en cada corazón es para la gloria de Él, exclusivamente y específicamente. Pero para que esto ocurra, es necesario que los creyentes sepan en qué consiste la obra del Espíritu Santo. Hace algunos domingos estuvimos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo, y que no son como los hombres los piensan, que no hay ningún hombre que tenga la franquicia de los dones del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo mismo reparte sus dones como Él quiere, porque es por la soberanía de Dios. Entonces, en esta mañana nosotros debemos conocer algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esa obra es necesario que sea conocida por nosotros como creyentes. Si no conocemos al Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros, ¿cómo podemos permitir que Él obre en nosotros? Si no conocemos sus atributos, sus cualidades, lo que Él hace, la forma en la que obra, no es posible que Él haga cosa alguna en nosotros, porque estaremos en ignorancia y no tendremos conciencia de que el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Primer aspecto acerca del Espíritu Santo en nosotros, o de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo comienza la obra de Dios en nosotros? Por el Espíritu Santo. Entonces si usted quiere ponerle título, subtítulo, como quiera, puede colocarle comenzando por el Espíritu. Gálatas 3, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Decía el apóstol Pablo al pueblo de Galacia. Y cuando encontramos una exhortación, eso es una exhortación, un alón de orejas, encontramos que el apóstol les estaba diciendo a la iglesia, no a los incrédulos, a la iglesia. La estaba exhortando, le estaba llamando la atención porque estaban comportándose no como personas espirituales, sino como personas carnales. ¿Y cuáles son las características de las personas carnales? Voy a leer primera de Juan. Primera de Juan 2. Podría desde el 14. Dice la palabra de Dios: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros encontramos como un texto y donde se hace referencia a las cosas que están en el mundo, el Señor lo que habla es de lo material, de lo físico, de aquello que no proviene de Dios, de aquello que necesariamente es contrario a Dios. La palabra de Dios enseña: el que no está conmigo contra mí es. Y si nosotros amamos el mundo, amamos lo material, amamos el dinero, amamos todas esas cosas, no estamos con Dios, estamos contra Dios. Así que el apóstol le decía a los Gálatas: ¿cómo es posible que nosotros, empezando alguna vez por el Espíritu, ahora vayamos a terminar por la carne o en la carne, cometiendo hechos vergonzosos? Escuche bien, usted como creyente se congrega en este lugar y se supone que aquí recibe espiritualidad para llevar a la casa, para llevar al mundo, para llevar a su trabajo. Dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Estamos aquí recibiendo de Dios para dar a los demás eso que hemos recibido de Dios.
Así como habéis recibido de gracia, dad de gracia. Pero el apóstol le estaba llamando la atención a la iglesia diciéndole: no sean carnales, sean espirituales. Yo sé que eso solamente pasaba allá en Galacia. Aquí no pasa. Que recibimos la palabra de Dios el domingo y cuando llegamos a la casa seguimos siendo tan y súper mega espirituales como nos vemos acá. Allá no hay mal genio, no hay ira, no hay contienda, no hay disensiones, no hay división, no hay pleitos, celos, iras, contiendas, no hay odio, rencor, ni amargura, ni resentimiento, nada de esas cosas. Sino que seguimos siendo así como nos vemos aquí, con una aureola brillante, ¿cierto? Santos. Resulta que el Señor puede que aquí nos vea santos, Él nos puede ver santos. Pero como cuando llegamos a la casa, allá está el Señor, Él te quisiera ver allá santo. Así que no podemos, teniendo este conocimiento, comportarnos como personas carnales. Y eso era lo que el apóstol Pablo les decía. Han comenzado por el Espíritu. Escuche bien, lo dijo el apóstol. ¿Por dónde comenzaron ellos? ¿Por dónde comenzamos nosotros? Por el Espíritu. El Espíritu de Dios nos fue dado cuando Cristo murió en la cruz. Y cuando creímos en ese sacrificio, y a Él le llamamos Señor y Salvador. Ahí Él nos da, nos proporciona, nos suministra el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que nosotros llegamos a ser cristianos por la operación de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros. Es una nueva vida impartida de parte de Dios. Es un nuevo nacimiento. El Señor se lo dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Dice: la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es. Entonces el Señor solamente tiene comunión con personas que tienen a su Espíritu Santo y tienen una nueva vida espiritual. Y nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, debemos estar funcionando como miembros del mismo cuerpo. Es necesario que nosotros entonces conozcamos qué debemos hacer y que hemos comenzado, si lo ha hecho. Si no, hay que orar y pedirle al Señor: Señor, conviérteme a ti. Señor, vuelve mi corazón a ti. Señor, necesito un Salvador. ¿Sabe qué pasa con los predicadores de hoy en día? Que ellos se creen los salvadores de su congregación. Así que ellos son los que más gloria y más honra y más dinero tienen de la congregación. Y todos deben parecerse a Él. Resulta que no es así. Nosotros estamos aquí porque Jesucristo es el Señor. Y a Él le debemos obediencia y a Él le debemos servicio. Y en esa obediencia y en ese servicio entendemos que lo que Él ha empezado en nosotros es porque proviene de Él y porque Él lo ha querido. La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora en el creyente. Segundo aspecto, somos morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No podemos ser ignorantes de que nuestro cuerpo, escuche bien, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo. ¿Sí se bañó hoy? ¿O el Espíritu Santo está así? ¿Dónde habita? En nuestro cuerpo. Él está dentro de nosotros ahora. La tercera persona de la Trinidad habita en ti, vive en ti. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Sí te has puesto a echarle un poquito de cabeza a este asunto? Dios mismo vive en ti, dentro de ti, y obra y actúa y ejecuta salvación y vida eterna y cambios y una nueva vida y un nuevo nacimiento en el Espíritu, en ti.
Yo no sé si tú tengas conciencia de eso, pero te invito a que le pidas al Señor que te dé conciencia de eso. Porque volvemos y lo podemos enlazar al primer aspecto. Y es que si hemos comenzado en el Espíritu, debemos permanecer en el Espíritu, ya entendiendo que Él habita dentro de cada uno de nosotros. No somos de nosotros mismos, dice, no sois vuestros, ya no nos pertenecemos. Ya usted no puede hacer con su vida lo que se da la regalada voluntad. Ya no puede hacerlo. Porque usted no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece al Señor Jesucristo, porque pagó por usted con precio de sangre en aquella cruz. Y ahora su espíritu está en usted. Así que usted debe ser digno, un digno portador del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿y usted sí se porta o sí se comporta como un digno representante de que el Espíritu Santo vive en usted? Yo sé que su familia podría darnos testimonio de eso. Yo sé que sus hijos podrían mostrarnos y enseñarnos cómo ustedes en la casa son tan espirituales. Inclusive me introduzco en el grupo. Mis hijos también pueden decir cuán espirituales somos cuando estamos de mal genio y cuando ellos mismos nos sacan el genio, ¿cierto? Ahí es cuando se nota lo espiritual. Ahí es cuando se nota la obediencia a Cristo. No es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todos nos vemos santos, pero la idea es que el Señor nos vea santos afuera en todo tiempo. La palabra de Dios enseña entonces que la obra ha comenzado por el Espíritu Santo, que ahora somos morada o habitación del Espíritu Santo, y enseguida enseña que el Espíritu Santo es el sello que el Señor nos ha colocado. El Señor nos ha colocado un sello y ese sello es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. ¿A qué promesa hace referencia el Señor? El Señor prometió que iba a enviar su Espíritu Santo a través del profeta Joel, ¿recuerdan? Y entonces en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños. Todas estas cosas que profetizó Joel se cumplieron en Hechos 2. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos de que el centro de la palabra de Dios es Jesucristo? Jesucristo es glorificado por el Espíritu Santo. Así que cuando el Señor, a través de un profeta del Antiguo Testamento, envió la promesa para que se cumpliese en el Nuevo, es porque el Señor Jesucristo sigue teniendo la preeminencia y el primer lugar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él es el centro, y el Espíritu Santo vino a la iglesia en Hechos 2 para darle la gloria a Jesucristo en la vida de cada persona, en la vida de cada uno de nosotros. Así que el Señor nos colocó al Espíritu Santo como sello. Y ese sello es simplemente que el Señor nos ha identificado como hijos suyos y que el Espíritu Santo de Dios ahora nos avala como hijos de Dios. Escuche bien, hay dos tipos de personas. Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12. Y a los que creen y le reciben se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen y le reciben. Pero en Juan 8:44 dice el Señor Jesucristo también estaba predicando y hablándole a las personas y les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo y solo sus deseos queréis hacer. Hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre al lado del Señor Jesucristo hay dos personas. Había dos ladrones crucificados. Había uno que creía y uno que no creía. Un incrédulo y uno que creyó. Y al que creyó, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿cierto?
Siempre al lado del Señor hay dos tipos de personas. Espero que todos los que estén aquí estén del lado correcto. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para los que qué? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando conocemos al Espíritu Santo, cuando sabemos que todo ha comenzado por Él, que somos la habitación donde Él está, que el Señor nos ha sellado con ese Espíritu, podemos entonces tener o buscar una comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que sella? Dios es el que sella. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 2 Corintios 1:21. ¿Quiénes son los sellados? Hay dos tipos de sellados: por el Padre, el Hijo y los creyentes. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló? A nuestro Señor Jesucristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y este ya es para nosotros. ¿Con el cual qué? ¿Pero cuál es el requisito? No contristarlo. Escuche bien, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas de forma temporal, momentánea. Nosotros acabamos de leer en las Escrituras que en esta época el Espíritu Santo viene de forma permanente y habita en nosotros. Tenemos una gran ventaja y una gran bendición con respecto a nuestros antecesores del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor nos pide que no lo contristemos. Menos mal que eso no pasa aquí. El sello, el Espíritu mismo es el sello. El sello nos asegura que pertenecemos al reino de los cielos, que el Señor ya nos separó como hijos. El sello significa propiedad, el sello significa pertenencia. Si tú tienes el sello, tú perteneces. Si Él te selló, tú le perteneces. El sello significa que tu corazón está sellado por tu Salvador. El sello significa que tu cuerpo está blindado porque ahora el Espíritu Santo habita en ti. El sello significa que la transacción que el Señor vino a hacer con nosotros para entregar a su Hijo por nosotros fue finalizada. El sello significa que es algo genuino. El sello significa seguridad, identificación como hijos de Dios. El sello significa que no es algo intercambiable. El sello significa valor. El sello significa impresión. El Señor quiere dejar su impresión en nosotros. El Señor refina, dice la palabra de Dios, que Él refina al hombre, lo purifica, así como se refinan los metales, el oro o la plata. ¿Saben por qué el Señor utiliza el ejemplo de los metales refinados en la palabra? ¿Que seremos probados como el oro en el fuego o que como la plata seremos probados también? Alguna vez le preguntaron a un hombre que estaba trabajando en orfebrería y le preguntaron y le dijeron: ¿y tú que sostienes esa pieza en el fuego, cuándo te das cuenta que está pura? Y el orfebre le contestó: cuando veo mi imagen en ella. Eso es lo que quiere Dios contigo. De pronto te tenga que colocar en el fuego, pero hasta que se vea la imagen de Él en ti, ahí la retirará y ahí ya estarás purificado, refinado. ¿Cuántos dicen amén?
Están como dormidos. Ese es el sello del Espíritu. Y la palabra de Dios también enseña acerca de las arras del Espíritu, que el Espíritu Santo nos fue entregado como las arras. Dice, el cual también nos ha sellado, 2 Corintios 1:22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras. ¿Qué significaban las arras? Las arras eran un emblema que hablaba del futuro. En la antigüedad se llevaban las arras a los matrimonios y eran unas moneditas que simbolizaban la pertenencia entre los esposos y el fruto que ellos iban a dar en prosperidad y en todas estas cosas. Y las arras simbolizan una parte de algo. Hoy en día, cuando hablamos de arras, con las arras se pisan los negocios. Damos un anticipo y después se entrega el resto, el saldo. Esas son las arras. El Señor dice en su palabra que Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que para el Señor es un compromiso serio el que tiene con nosotros. No sé si para ti sea un compromiso serio. Espero que sí. Oremos al Señor para que así sea, para que coloque en nosotros un compromiso firme hacia Él, para que podamos verdaderamente amarlo como Él se merece y como es digno de Él. Así que el Espíritu Santo es las arras de Dios, el anticipo del pago de Dios por nuestra salvación. El creyente al presente no tiene todas las cosas que sabe que habrá de recibir. Hay algo pendiente. De hecho, esto en algún momento agita nuestra imaginación, porque entonces decimos, si el Espíritu Santo son las arras y Él es Dios, ¿será que allá tendremos algo mayor a Dios? No, no es algo mayor a Dios. Es la plenitud de nuestro Dios. Es el mismo Dios. Él ha compartido con nosotros de su Espíritu Santo para enseñarnos aquellas cosas que hemos de recibir. Pero para que las recibamos en la vida eterna juntamente con Él, debemos prepararnos. Debemos ejercitarnos. Así que Él garantiza nuestra resurrección. Esas arras son garantía, ese sello son garantía. Pero Él también garantiza nuestra resurrección. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:2-3. El Señor está garantizando nuestra resurrección para una vida eterna. La pregunta es, ¿y tú crees en eso? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Y trato de dar la cita al final, para que usted sepa que ahí está y que ahí la puede encontrar. Y si usted está anotando o escribiendo, puede escribir para que más adelante lo revise. De eso se trata. Entonces el Señor, a través del sello y de las arras, nos garantiza nuestra resurrección a una vida eterna. Nos garantiza herencia. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuche bien, la palabra de Dios dice que en esta vida tendremos aflicción. O sea que las cosas no serían fáciles ni color de rosa. Y nosotros no le podemos decir a usted que usted en el momento que se acerca al Señor, a partir de ese momento todo cambiará y todo será hermoso y color de rosa. No lo podemos hacer así, porque la Biblia misma lo enseña y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, cada vez que tenemos circunstancias difíciles, cada vez que tenemos problemas, cada vez que vienen los afanes de este mundo a hundirnos, a derribarnos, el Señor nos enseña
a través de esas circunstancias para que nuestra fe prevalezca, para que nuestra espiritualidad crezca, para que el Espíritu Santo se avive en ti. Si no tuviésemos pruebas, ¿cómo se fortalecería nuestro espíritu? Si no tuviésemos pruebas, ¿cómo crecería nuestra fe? Necesariamente debemos tener pruebas. Hablábamos de los metales y los metales deben ser probados. Y el Señor simboliza a través de los metales lo que somos nosotros. Debemos ser probados. Y dice la palabra de Dios que debe ser con fuego. Podemos orar para que el Señor trate de hacerlo con un fuego pequeñito. Él garantiza nuestra gloria. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió? ¿Para qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El Señor garantiza nuestra gloria. No es que Él venga a darnos la gloria a nosotros, ni que el mundo nos vaya a dar la gloria a nosotros, no es eso. Es que cuando lleguemos a donde Él está sentado en los lugares celestiales, Él compartirá su gloria con nosotros. La que es de Él, la que le pertenece a Él. Esa es la gloria de la que habla el versículo. Esa es la gloria que Él garantiza. ¿Dónde la garantiza? En el reino de los cielos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Y por el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. La llenura del Espíritu. Dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. ¿Qué era lo que hablaban? La palabra de Dios. ¿Qué son las lenguas? La palabra de Dios. Lo estamos leyendo, lo dice la Escritura. Así que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche bien, hay una diferencia entre los que son bautizados por el Espíritu Santo y los que están llenos del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento en el que Cristo murió en la cruz. Todos somos bautizados, ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Él vino a nosotros y cuando viene sobre nosotros, la sola presencia de Él nos unge, nos limpia, nos santifica. Pero la llenura es otra cosa diferente. La llenura del Espíritu Santo es tu fortalecimiento espiritual. Es la forma en la que tú te ejercitas, espiritualmente hablando. En esta época encontramos en las noticias que nuestros deportistas colombianos se están preparando para las Olimpiadas. Y ellos sacrifican de su tiempo y ellos se ejercitan y hacen ejercicio y sacrifican a su familia y tienen que esforzarse y están en ese plan porque quieren lograr ese objetivo. La palabra de Dios enseña por el apóstol Pablo que nosotros somos atletas para Cristo. Y cuando él habla de esto es porque nos quiere hacer la semejanza con alguien que se prepara de esta forma para estar preparado en el momento justo en el que el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de nosotros. Encontramos un ejemplo en los evangelios en donde se dice que el Señor cuando ascendió, los apóstoles lo estaban viendo y vieron cómo Él fue levantado en una nube y desapareció de su vista. Pero dice también que Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, no solo vio esa parte, sino que vio cómo Jesucristo llegaba a los cielos, era recibido en gloria por el Padre y el Padre le decía, siéntate a mi diestra. Escuche bien, todos los apóstoles, incluido Esteban, estaban en este momento con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a ellos. Así que ellos
podría decirse, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero Esteban vio algo que los otros no. Los otros no estaban llenos y vieron una partecita. Esteban estaba lleno y vio la gloria del Padre. Entonces la llenura consiste en que hay dentro de todos los creyentes personas que sí se preocupan por orar, por buscar en la palabra, por estudiar, por congregarse, por orar, por orar, por orar, por orar. Bueno, algunos oran. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos entender entonces cómo viene la llenura a un creyente. Un creyente que se ejercita está preparado. Esteban estaba preparado y vio algo más que los demás. Yo no sé cuántos de ustedes se preparan, pero los invito a que quieran ver algo más que los demás. Eso es la esencia de esto que hacemos acá. Escuchar la palabra de Dios para obrar con respecto a ella y volvernos hijos obedientes, hijos que temen a Dios. El fruto del Espíritu Santo. En la vida del creyente debe hacerse evidente el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en usted. El Espíritu Santo desea revelarse a las personas que están a su lado que no conocen a Dios, para que cuando usted les predique y les muestre lo que el Señor ha hecho en usted, no porque usted lo diga, sino porque es evidente, a usted se le nota. Dice el dicho que la mujer del César no tiene que serlo solamente, sino parecerlo. Nosotros no debemos ser cristianos, debemos parecer cristianos. Ese es el objetivo de esto. Nosotros estamos en este lugar recibiendo un alimento que se tiene que mostrar hacia los que no conocen del Señor, empezando por nuestra casa. Y cuando nosotros podemos hacerlo de esa forma, es porque el Espíritu Santo está dando fruto en nosotros. Y dice la palabra de Dios más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22. Así que cuando usted viene a la iglesia, es necesario que se le note que viene a la iglesia. Cuando usted dice ser cristiano, es necesario que se le note que es un cristiano, pero un cristiano verdadero. No un cristiano de calentar puesto aquí los domingos. Un creyente que verdaderamente ama al Señor por encima de todas las cosas y a su prójimo más que a usted mismo. A ese prójimo que le hace la vida imposible, a ese prójimo que le hace la vida de cuadritos, dice por ahí alguien, a ese prójimo que lo insulta, que lo lastima, que lo hiere, que lo odia, a ese es al que hay que amar. Porque al que lo ama uno es muy fácil. Pero ¿y a los demás? Ahí es donde está la prueba. ¿Y tú sí amas a tu prójimo como a ti mismo? Es un mandamiento. Y si no lo hacemos, pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo. Porque por su Espíritu Santo sí lo podremos hacer. Quizás en nuestras fuerzas sigamos odiando a diestra y siniestra y sintiendo rencor, resentimiento, amargura, tristeza, soledad, todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo sí nos enseña a triunfar en el momento de nuestra debilidad. Así que si usted quiere un ejemplo del fruto del Espíritu Santo, busquen las Escrituras. Hay alguien llamado Jesucristo allí. Y ese es el mejor ejemplo del fruto del Espíritu Santo. Porque aunque solo duró 33 años en esta tierra, hasta el último día de su vida amó al prójimo como a sí mismo. Amó al Padre por encima de todas las cosas. Habló acerca de esas cosas celestiales para que todos los que lo escuchaban se salvaran. Él tenía el fruto del Espíritu Santo y Él es el mejor ejemplo y mayor ejemplo para usted. Y usted me puede decir, ay, pero es que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, pero es que usted ahora tiene el Espíritu de Dios en usted. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que usted no tiene que hacer nada, porque es el Espíritu Santo quien lo hace. Porque si no le estaríamos quitando la gloria a Dios.
Es Él el que lo hace, no es usted. Lo que usted le debe pedir al Señor en oración es: Señor, hazlo en mí. Señor, vuelve mi corazón a ti. El fruto del Espíritu Santo hay que procurarlo. ¿Cómo se procura? En oración, orando y orando y orando. Cuando usted logra hacer esto, camina en el Espíritu. Dice la palabra de Dios, este es uno de los últimos que vamos a ver, si no el último. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Cómo debemos andar? ¿En cuál espíritu? En el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo de Dios tiene como característica principal que es santo. Así que si usted quiere andar y permanecer en Él, debe ser ¿cómo? Santo. La palabra de Dios dice: sed santos como vuestro Padre es santo. Y cuando usted habla de santidad, usted habla de separación para Dios, de un compromiso genuino con Dios, de comunión para Dios, de servicio a Dios. Y servirle no es solamente hacer cosas en la iglesia o en la congregación. Servirle es que cuando usted esté en su casa le pueda hablar de Dios a su hermano o a su primo o a su pariente que está en problemas y que tiene necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador todos los días. Eso es lo que nos hace creyentes. Porque cuando dejamos de necesitar un Salvador, ya no somos creyentes. Todos los días reconocemos, somos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay ninguno que no peque. Por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos pecamos, todos fallamos. Pero Jesucristo vino a morir por esos pecados. Y creemos ahora en Él. Y Él es nuestro Salvador. Y todos los días le ratificamos: tú eres nuestro Salvador. Yo necesito de mi Salvador todos los días. La renovación del Espíritu vendrá entonces, el fortalecimiento en el Espíritu, y debemos ser guiados por el Espíritu. Esa renovación espiritual consiste en que usted ya no hace las cosas que hacía antes, sino que ahora busca las espirituales, ¿cierto? Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Y vendrá entonces un fortalecimiento espiritual. Pablo oraba que Dios pudiese fortalecer a los efesios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Sembrando para el espíritu, guiados por el espíritu. ¿Qué es sembrar por el espíritu? Solamente voy a leer el versículo porque ya se nos acabó el tiempo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6. Seremos guiados por el Espíritu. Usted debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Usted debe entender que el Espíritu Santo fue colocado en usted para guiarlo a la verdad. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y yo lo voy a invitar a usted en esta mañana a que se coloque en pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo siga obrando en su vida y en mi vida. Lo invito a que con sus ojos cerrados y su rostro inclinado pueda elevar una oración a Dios. Eso no duele, tranquilo. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. No lo hacemos por misticismo, lo hacemos para desconectarnos de lo que hay a nuestro alrededor, cerrando nuestros ojos y agachamos nuestra cabeza en señal de sumisión a Dios. Él es el Señor, Él es el dueño. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos convocaste y tú mismo nos trajiste, Señor. Si tú no hubieses dado vida hoy a nosotros, no estaríamos aquí. Si tú no nos hubieras dado salud, no estaríamos aquí. Pero tú nos provees de absolutamente todas las cosas.
de las cuales tenemos necesidad antes de que nosotros te pidamos algo. Mas en esta mañana te damos infinitas gracias, porque tú nos has recordado que el único que nos enseña que existe un Padre, un Dios todopoderoso en el cielo, creador de los cielos y de la tierra, que nos ama y nos amó primero desde antes de la fundación del mundo, es tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. El único que nos puede enseñar que Jesucristo vino como enviado de Dios, siendo el mismo Dios, no teniendo cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Eres tú, Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy entendemos que tu Espíritu Santo es ese consolador, Padre. En el original la palabra dice paracleto, paraclesias, aquel que viene a ayudar, aquel que viene a consolar, aquel que viene a sanar, aquel que viene a levantar. Señor, yo sé que entre nuestros hermanos hay personas que han pasado tiempos difíciles en esta semana, Señor. Que la calamidad ha tocado su casa, su familia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que les consueles, que les restaures, que les permitas comprender y ver las cosas más allá de lo que se ven sobre la faz de la tierra. Hay propósitos de Dios que no entendemos, pero que Él nos los revela a través de su Espíritu Santo. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos provees del Espíritu Santo y porque lo hiciste a partir de la cruz. Y porque ahora la obra que has empezado en cada uno de nosotros es por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Padre, te damos gracias porque no solamente has comenzado una obra, sino que ahora habitas en nosotros por tu Espíritu Santo que nos fue dado. Perdónanos si te hemos ignorado, Espíritu Santo. Pero no podemos ignorar que ahora somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. No podemos seguir ignorándolo. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la existencia de tu Espíritu Santo en mi vida, en nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias porque a través del Espíritu Santo tú nos sellaste como hijos tuyos. Nos diste las arras, que es la garantía de que tenemos una vida eterna juntamente contigo, Señor, en los lugares celestiales, en donde estás preparando un lugar para nosotros, como enseña tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias por colocar ese sello y esas arras de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, te damos gracias porque tú nos garantizas vida eterna juntamente contigo. Asimismo, salvación. ¿Y de qué viniste a salvarnos, Señor? De la ira del Padre, de la ira venidera. Pero tú fuiste propicio a nosotros en aquella cruz y nos guardaste de la ira del Padre que sería desatada sobre todos los hijos de desobediencia. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora porque tú fuiste a la cruz por nosotros y te entregaste a sí mismo por una iglesia redimida y justificada por tu sangre. Ayúdanos a ser conscientes que pagaste con precio de sangre por nuestra salvación. Ayúdame a vivir dignamente de ese sacrificio, Señor. Perdóname si muchas veces he pisoteado tu sangre con mis acciones, con mi pecado, con mi transgresión, con mi iniquidad.
Ayúdame, Señor, a ser santo como tú eres santo por tu Espíritu Santo que habita en mí, Señor. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en este día, porque sabemos que nuestro Dios y Padre eterno nos permite y nos da el privilegio de tenerte en nuestra vida, en nuestros corazones, para que Cristo sea glorificado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la garantía de resurrección, porque tú, Señor, nos garantizas vida eterna juntamente contigo, porque a través del Espíritu Santo tú nos guíes, nos fortaleces, nos ejercitas. Porque a través del Espíritu Santo tú nos revelas las cosas de Dios. Nadie conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, que ahora está en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu palabra viene a nosotros por tu Espíritu Santo, y que ahora la entendemos porque tu Espíritu Santo nos la revela y Él está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que se haga evidente el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos en esta hora, Señor. Creemos que tú estás en medio de nosotros. Tú eres Dios y tú lo llenas todo, Dios y Padre. Por eso te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza. Creemos que tú eres Señor, que tú eres el Dios y Padre eterno, creador de los cielos y la tierra. Que tú, Señor, estás aquí, que tú tuviste misericordia de nosotros. Tú nos trajiste a ti, Señor. Tú nos convertiste a ti mismo, Señor. Tú nos has rescatado para ti, Señor. Tú nos compraste, te pertenecemos. Te necesitamos, Señor. Tu palabra dice que el que ha empezado la buena obra la perfeccionará. Gracias te damos porque sabemos que el Espíritu Santo nos llevará en esa santificación progresiva, en ese perfeccionamiento que nosotros como hombres no alcanzamos, pero que tu Espíritu Santo sí, porque es el mismo Dios. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Padre, te damos gracias porque reconocemos hoy la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo no podríamos aprender y conocer al Padre ni conocer al Hijo. Mas hoy por tu Espíritu Santo conocemos un poco más del Padre y le damos la gloria al Hijo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas, Señor, a cada persona con corazón dispuesto en este lugar, y a los que todavía luchan con sus pensamientos. Ayúdales, Señor. Quita toda incredulidad de ellos, porque tú moriste por todos, Señor, para salvarnos a todos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Y esta oración la hemos elevado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.